Yo empecé por 1997. Tenemos que recordar que llegó la burbuja.com. Casi que en la cúspide antes de que estallara la burbuja de las .com. Efectivamente, pero lo bueno de eso es que empieza uno su carrera inversora con el estallido de una burbuja y empiezas en los inicios tienes menos dinero disponible. Por lo tanto, has aprendido lo peor de la bolsa, la peor lección, te puede quedar grabada como una cicatriz, te va a servir de por vida, ¿no? Pues lo aprendes en el mejor momento porque te pilla eso. Fueron momentos que te marcan también de por vida. Lo que aquello me ha enseñado es que, bueno, hay que tener sistemas de protección. Hola, bienvenidos al episodio número 13 de este podcast La Hora Sigma. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por todos los mensajes que hemos recibido en este espacio que hemos diseñado para conversar de aquello y de lo otro, de negocios, de vida, de cómo ha sido todo este caminar a lo largo del mundo de la inversión, a lo largo del trading. Y a veces nos olvidamos que detrás de las historias muchas veces hay personas que tienen alegrías, días buenos, días no tan buenos, tristezas, estrategias que les funcionaron, estrategias que no les funcionaron, pero por sobre todo una gran lección y una experiencia de vida. Así que hoy quiero invitarles a que vean este podcast con un tremendo invitado que tenemos el día de hoy. Se trata de nada más y nada menos de nuestro amigo aquí, Javier González, desde Málaga, España. Desde Hola, ¿qué tal? Saludos, Javier, bienvenido aquí a la Sigma Hour o la Hora Sigma. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis todos? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros, encantado de participar en tu comunidad y de poder compartir un buen rato contigo, Luis. Pues muchas gracias y de verdad muchas gracias por atender la invitación y es para nosotros de verdad un enorme placer y un gran orgullo poder tenerte aquí en el podcast. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Javier? Bueno, pues Javier, hoy en día un inversor, de hecho profesional, porque tengo un fondo de inversión que se llama Gestivalue Capital, aprobado por la CNMV aquí en España. Y al mismo tiempo, pues soy también cofundador de Bolsazón, que lo leéis aquí detrás, junto con 4 compañeros que fundamos esta empresa en los tiempos del COVID. Somos apasionados por el mundo de la inversión, inversión en bolsa y también utilizamos opciones put y call, en el caso, en concreto en mi caso y para el fondo. Okay. Casado, con hijos, ahí veo unas fotos lo más de lindas al fondo. Pues sí, estoy casado, no tengo hijos, pero sí, estoy felizmente casado. Mi mujer, de hecho, seguramente nos estará escuchando. Qué bueno, un saludo para ella, por favor. Bueno, ¿cómo se inicia Javier en este mundo de la inversión? Antes de ser Javier el director de un fondo de Bolsazón, de fundar Bolsazón, ¿quién era Javier? ¿Cómo inició, digamos, tu vida o tu pasión en este mundo de la inversión? Bueno, yo ya desde la carrera me gustaba el tema de la economía. Yo estudié lo que aquí se llama en España, se llamaba por aquel entonces Ciencias Empresariales, ahora le llaman ADE. Estuve estudiando también un tiempo en el extranjero para completar los estudios de esa carrera. Y bueno, al terminar de trabajar, al terminar de estudiar, empecé a trabajar como auditor de cuentas con KPMG, con una de las grandes auditoras mundiales. Y de ahí viene ese interés por las finanzas. Después, claro, uno va teniendo ahorros y hay que hacer algo con ellos, ¿no? Y nada mejor que invertirlos en la bolsa, porque sabemos que es el mejor activo que existe, ¿no? Y así empezó este interés por la bolsa, después de años de trabajo como auditor y como CFO, de hecho, de multinacionales. Ah, qué bueno. ¿Y recuerdas cuál fue esa primera inversión que hiciste? Pues sí, a ver, las primeras inversiones, algunas de ellas en una empresa en la que trabajaba, que cotizaba en bolsa en el Reino Unido, Hepworth PLC, que después le hicieron una OPA, así que ya no existe hoy como tal, la compró un grupo alemán. Pero también invertí inicialmente en empresas que me gustaban, que como el producto me gustaba a mí. De hecho, un banco que salió por internet allí en el Reino Unido. Yo el tiempo que empecé a invertir en bolsa vivía
vivía y trabajaba en el Reino Unido y allí fueron mis primeras inversiones, sobre todo empresas cotizadas en Londres. Algunas con éxito y otras con menos éxito, porque posteriormente a yo empezar mis inversiones, yo empecé por 1997, tenemos que recordar que llegó la burbuja.com. Claro, o sea, arrancas casi que en la cúspide antes de que estalla la burbuja de las .com. Efectivamente, pero lo bueno de eso es que empieza uno su carrera inversora con el estallido de una burbuja. Y empiezas en los inicios tienes menos dinero disponible. Por lo tanto, has aprendido lo peor de la bolsa, la peor lección, Sin que se te mucho puede quedar grabada como una cicatriz que te va a servir de por vida, ¿no? Pues lo aprendes en el mejor momento, porque te pilla eso cuando ya tienes una gran parte de tu capital formado y puede ser muy grave, ¿no? Me hace recordar este episodio de la película, la tan afamada película El Lobo de Wall Street, que el primer día que Jordan Belfort ya obtiene su licencia de broker y el primer día que llega a trabajar fue el crack del 87. Así que de pronto la diferencia tuya son un par de años, pero recién empiezas, te recibe el gran recibimiento es el estallido de la burbuja de las .com, que hay que decirlo para quienes no de repente no lo tengan tan fresco y tan vivo, el Nasdaq, el índice que el Nasdaq cayó más del 80% y desaparecieron miles de empresas, se llevó miles de empresas por delante en esta famosa burbuja. Bueno, sobreviviste, eres un sobreviviente de la burbuja de las .com. Pero esto, digamos, ¿cómo nace? ¿Cómo nace ese interés en realmente oiga, quiero invertir en acciones en la bolsa de valores? ¿Qué fue ese sentimiento que te movió? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué terminas haciendo inversiones en la bolsa de valores de Londres y de repente no en la bolsa de valores de España? En verdad fue todo bastante natural. Date cuenta que yo ya había estudiado económicas, había sido auditor de cuentas, en esos momentos estaba ya empezando a trabajar como controller financiero de una empresa cotizada y de hecho yo tenía que preparar muchos de los informes que veían los analistas luego de la empresa cotizada. Yo los preparaba para el CEO. Y por lo tanto, pues bueno, me di cuenta de que había un mundo muy interesante en el mundo de la bolsa donde se podía ganar dinero, donde se podía rentabilizar los ahorros y esos pequeños ahorros con los que empecé, pues empecé a rentabilizarlos en bolsa de una forma natural. Para mí, leer los balances de las empresas, te puedes imaginar, es súper natural, porque después de haber pasado unos pocos de años en auditoría y unos pocos de años como director financiero, pues el leerme la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance, los flujos de caja, ver la evolución de los negocios, es todo muy transparente para mí. Y entonces, para mí era muy fácil empezar a invertir en bolsa y sacar rendimientos invirtiendo en buenos negocios. Claro, ok. Entonces sí, se ve una transición básicamente orgánica o natural hacia el mundo de la inversión. Y ahora hablemos de, ya, empiezas a invertir en digamos, como algo paralelo, ¿verdad? Como algo no de tiempo completo, sino realmente algo como quiero obtener unos ingresos extras o rentabilizar mi capital. Pero ¿en qué momento haces esa transición a que se convierta en tu actividad de tiempo completo? Muy buena pregunta. Pues sí, van pasando los años. Yo durante muchos años seguí siendo controller financiero y después director financiero en varias empresas, alguna de hecho estadounidense. Después me moví a España, seguía siendo director financiero de una empresa no cotizada. Y bueno, la verdad es que lo que era un hobby se iba convirtiendo en una pasión. La bolsa me encanta, invertir en bolsa me encanta, analizar empresas hasta el máximo detalle y decidir dónde poner los ahorros. Y poco a poco
decidí ir dejando el puesto que tenía normal dentro de una empresa, digamos, trabajando para otros, para dedicarme totalmente a este mundo, ¿no? Es verdad que también te afectan cosas que te van pasando en la vida. Yo me había estado muy enfocado a mi carrera profesional, pero llegó un momento que, bueno, por circunstancias de la vida, quería pasar más tiempo con la familia, ¿no? Y volver a España y tener más tiempo para mí, ¿no? Y así es como decidí dejar el trabajo para otras personas y dedicarme a invertir mi propio dinero. Bueno, y cuando sobreviviste a la crisis de las .com, pero 10 años después, empezaste en el año 97, 10 años después se asoma otra crisis, una de las grandes crisis, no solamente a nivel bursátil, sino a nivel, digamos, global, porque fue un contagio global. Y sabes a cuál me estoy refiriendo específicamente, a esa, la crisis inmobiliaria y financiera del 2008, que justamente España fue uno de los países bien afectados, con unas tasas de paro gigantescas en esos años. Ya estabas de inversor de tiempo completo. ¿Cómo viviste esa crisis? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, ahí no estaba todavía de inversor a tiempo completo, ahí seguía trabajando, ahí de hecho era CFO para una empresa industrial. Y la verdad que fueron momentos muy duros. Se veía en la economía, efectivamente, muy afectada. Se hablaba de la crisis por todos lados, cerraban empresas, cerraban negocios, los bancos no daban crédito, los bancos estaban pasando por momentos muy complicados, hubo que rescatarlos en muchos sitios de Europa. Y bueno, ¿qué te voy a contar? Si en Estados Unidos también es donde se inició la crisis con las Prime. Y la verdad que fueron momentos que te marcan también de por vida. Lo que aquello me ha enseñado es que, bueno, hay que tener sistemas de protección, hay que seguir también las noticias macroeconómicas, no solamente enfocarte en los negocios en los que estás invirtiendo, pero además también me ha enseñado que todas las crisis se acaban. Da igual de la crisis que hablemos, igual que hubo la .com, que luego hubo esta crisis, todas terminan acabándose y la bolsa vuelve a resurgir hacia arriba, ¿no? Ahí tenemos el SP 500 que ha pasado por varias de estas crisis y ahora miras un gráfico de largo plazo y es una pequeña dentellada de nada, ¿no? En el gráfico, o sea que, bueno, pues Pero en el la momento en que bolsa se vive sobrevive todo esto. es el peor, es la peor de las tormentas, ¿no? En el momento en que estás en medio de esa crisis termina siendo la peor de las tormentas. Y en el y luego que, digamos, hubo un momento difícil en ese momento de la vida que te planteas, ¿será que sirvo para esto? ¿Será que me sigo con la inversión? ¿Hubo algún momento en donde quisiste tirar la toalla? No sé si se entiende el término coloquial de tirar la toalla. Sí, por supuesto que se entiende, sí, sí. También lo usamos aquí en España. Eh, no, en verdad nunca he querido tirar la toalla. Tanto me gustaba este mundo que nunca he querido tirar la toalla. Pasas por momentos difíciles en cada una de esas crisis. Oye, también tuvimos el COVID, que también fue complicado, y esa es más reciente. Se recuperó la cosa mucho más rápido que en las crisis anteriores, pero en todas ellas, pues bueno, vas aprendiendo y vas adaptando tu filosofía de inversión y tu metodología para que las siguientes sean menos duras, ¿no? Y que tu cartera sea más robusta, ¿no? Para salir adelante de ese tipo de crisis. No solo beneficiarse de los tiempos buenos del crecimiento, sino en los tiempos malos caer menos, ¿no? De acuerdo, claro. Ahí y es donde, digamos, viene muchas veces esa tesis que nunca queremos perder digamos, cuando las cosas están comportándose un poco fuertes, pero salir lo menos lastimado posible también termina siendo ganancia. Y es poder de alguna manera amortiguar una crisis, por decir, si el S&P 500, por tomar como alguna referencia, perdió el 30%, salir con el 15% abajo también podría considerarse una victoria. Por supuesto, por supuesto. A ver,
los que invertimos a tiempo, invertimos siempre, estamos invirtiendo a largo, digamos, ¿no? A largo plazo en bolsa, pues sabemos que por este tipo de crisis y correcciones hay que pasar y que es muy difícil eh, acertar el timing correcto, ¿no? Hay gente que lleva años súper preocupados por una posible corrección, crisis financiera como la del 2007-2008 y que ponen ahí augurios en las redes que parece que nos vamos a hundir y no paramos de hacer máximos y máximos. Vale, ha habido ligeras correcciones, pero volvemos a subir y volvemos a subir. Entonces, bueno, el tiempo te enseña que hay que estar invertido y que a veces, de hecho, las grandes subidas ocurren en horario fuera de mercado. Te despiertas ya con un gap al alza del 3 o del 4% y como no estés dentro, pues te lo pierdes. Pues igual eso, hay que estar dentro para aprovechar esas subidas, esa tendencia alcista que tienen las bolsas en el largo plazo, pero también eso significa que de vez en cuando pues hay que sufrir alguna de estas caídas, ¿no? O Se sea, la protege lección uno aquí, el mensaje como es, puede. hay que mantenerse invertido. Efectivamente, desde mi punto de vista ese es el caso, sí. No, y lo comparto contigo, hay que mantenerse invertido, obviamente tomando las precauciones del caso, haciendo coberturas. Hablando de coberturas, ¿qué métodos de cobertura te usa para proteger tu cartera y proteger tu portafolio? Y ya vamos a hablar no solamente de tu cartera y tu portafolio, sino aquel fondo del que hablamos previamente antes de empezar el live. Pues sí, a ver, yo de todas formas ya todo lo que invierto, salvo alguna startup en la que no puedo invertir a través del fondo, todo lo hago ya a través de Gestivalue, ¿vale? Entonces cuando hablo de mi cartera ya hablo del fondo. Eh, Modos de protegerse. Número uno, comprar barato. Es decir, comprar empresas, buenos negocios a un precio razonable. Si se paga muy caros por ellos, pues en una crisis, en una caída, pues será mucho mayor que si has comprado a un precio razonable o has comprado barato. Entonces, eso es importantísimo. Número dos, a mí me gusta mucho usar las opciones como método de cobertura. No utilizo estrategias complejas, la verdad. Lo que hago es que a las empresas que llevo en cartera, si puedo, le vendo call cubiertas a precios más altos al que me gustaría vender y por lo tanto, si hubiese una caída, tú sabes que eso compensa en parte la caída de las acciones. Por otro lado, en empresas en las que me gustaría entrar, negocios buenísimos, pero que considero que no están a un precio razonable, pues le vendo una put y voy aprovechándome de esa empresa, digamos, voy sacándole rendimiento sin tenerla en cartera. Finalmente, cuando veo que hay mucha euforia en los mercados, cuando veo que los índices se separan mucho de sus medias, pues también utilizo coberturas comprando puts sobre los índices en los que estoy más expuesto. No es especulación, es simplemente cubrir la cartera al menos parcialmente, ¿no? Eh, Esas son algunas de las cosas que hago para, digamos, para proteger, ¿no? De posibles caídas. Has dejado entrever aquí varios mensajes que los logro leer de alguna manera. Eres alguien quien cree en fundamentales, en hacer la valoración de una empresa, en saber si una empresa, establecer si una empresa buena está a un buen precio, pero también por allí me hablas de algunos componentes de tipo técnico. O sea que podríamos hablar que te gustan ambos, digamos, ambos mecanismos de evaluación para saber cuándo o cómo entrar o por qué entrar a una posición. ¿Te gusta tanto analizar el balance de una empresa y sus estados financieros, hablando de los fundamentales, o también, y también te gusta lo técnico, o realmente eres más fanático de lo uno o de lo otro? Pues mira, Luis, yo pienso que tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y ya que tenemos análisis fundamental, análisis técnico, opciones put y call, pues el inversor
profesional de hoy en día tiene que ser lo más completo posible. Esto es como si alguien va al dentista y solamente tiene herramientas de hace 30 o 40 años, ¿no? Pues igual aquí en bolsa, hay que confiar el dinero en los profesionales, salvo que uno lo haga por sí mismo, hay que confiarlo en profesionales preparados con todas las últimas herramientas disponibles en el mercado. Y yo eso es lo que intento hacer. Tengo análisis técnico, análisis fundamental, eh, análisis cualitativo y, por supuesto, utilizo las opciones put y call que mucha gente parece que tiene miedo y que, sin embargo, bien usadas, son una herramienta que te da rentabilidad adicional y que además te protege, ¿no? Protección ante el riesgo y rentabilidad adicional. Si es que no hay nada mejor que eso. Es que si las entendiéramos desde esa forma y no como el vehículo netamente especulativo de apalancamiento, la conversación sería totalmente distinta y desvirtuaríamos muchos de los mitos que por ahí corren sobre, digamos, el peligro de las opciones. Las opciones, si quieres que te brinden peligro, te van a brindar peligro, pero si quieres lo contrario, evitar un poco el peligro o, digamos, servir como muro de contención para tu portafolio, también las puedes utilizar en ese propósito. Me hablas de estrategias como el lanzamiento cubierto o hacer un cover call de aquella compañía que de repente te gustaría ver en una zona de precios y que podrías vender en una zona de precios donde te sientas cómodo. ¿Operas más el mercado europeo, el mercado americano? Cuéntanos ahí un poquitito en dónde te sientes más cómodo. Pues la verdad es que tengo empresas tanto de Europa como de Estados Unidos. La cartera ahora mismo estaría aproximadamente, debo tener un tercio de la cartera en Estados Unidos si hablamos solamente de acciones. El resto está repartido por el mundo, mucho de eso en distintos países de Europa. Sin embargo, si hablamos ya también de las opciones, con ventas de put, que estoy, digamos, expuesto más al mercado americano, porque hay empresas que me gustan allí mucho, pero que sin embargo las considero que están un poco caras, pues bueno, pues le voy haciendo ventas de put. Si tuviésemos que incluir también toda esa, mi exposición posiblemente sería más un 50% Estados Unidos, 50% resto del mundo. Y en el tema de las opciones en Europa, ¿cómo se está moviendo? He escuchado que realmente es un tema, a veces termina siendo un poco ajeno, pero no solo hablemos a nivel de información, el acceso a la información que tienen las personas hoy en día para operar este tipo de instrumentos, sino realmente el acceso a instrumentos o a la liquidez de estos instrumentos. ¿Son instrumentos que hoy en día se operan fácilmente o no es tan fácil encontrarlos en el mercado europeo? A ver, operando con naciones europeas, hay muchas de ellas, una gran mayoría, que no tienen suficiente liquidez en cuanto a opciones put y call. Solamente las grandes empresas, por ejemplo, en España solamente las del IBEX 35, las 35 más grandes, y ni siquiera algunas de ellas tienen liquidez suficiente. En el resto de Europa también estamos hablando de los principales componentes de los grandes índices europeos, de Francia, en el Reino Unido, sin embargo, sí nos encontramos más disponibilidad de opciones, put y call, pero Alemania, Francia, Italia, hay menos liquidez solamente en algunas de las acciones. Entonces hay algunas de las acciones que llevo en cartera que no le hago estrategias con opciones, simplemente la llevo porque la considero un buen negocio, la considero que está barata y la llevo sin poderle aplicar estrategias con opciones, que es una pena. Lo ideal sería podérselo aplicar a toda la cartera, ¿no? Pero bueno, en cuanto a las de Estados Unidos, es verdad, como bien sabes, que hay muchísima liquidez de opciones put y call, hasta para empresas muy pequeñas. Así que desde ese punto de vista, esa parte de la cartera sí que está muy trabajada con estrategias con opciones. La parte europea, desgraciadamente, no tenemos tanta disponibilidad. Me pregunto entonces cómo hace el inversionista europeo para cubrir sus posiciones o darle cobertura a sus posiciones más allá de tener un stop loss. Bueno, tiene que cubrirse con stop.
o cubriéndose con los índices, con los futuros de los índices o opciones put y call sobre los índices, que de eso sí hay. Lo que no hay tanto es, ya te digo, sobre las acciones, salvo las más grandes. De todas formas, muchos de los grandes inversores trabajan con las más grandes, ¿no? Y menos de las pequeñas y medianas. Pero es verdad que en Europa este mundo de las opciones no se usa tanto como en Estados Unidos. De hecho, cuando yo hablo de mi fondo, que hago muchas presentaciones de Gestivalue en distintos foros y demás, pues lo que más le sorprende a la gente es el mundo de las opciones, ¿no? Y la verdad es que es un diferenciador para mi fondo con respecto a otros fondos, porque hay ese extra de rentabilidad y ese extra de protección que no tienen otros fondos en el mercado porque no usan estas estrategias, ¿no? En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que también algunos de los grandes inversores de toda la vida en sus fondos no han decidido no usarlos. Para mí es un error, porque ya digo, es una herramienta maravillosa si se usa con propiedad. ¿Cuál es tu estrategia favorita a nivel de opciones? Pues, me dijiste que de pronto vender puts en esas La zonas, que más, en esos precios sí. que te agradan y vender calls, pero ¿hay alguna otra estrategia allí que te agrade que utilices en tu día a día? La que más uso es venta de calls de las empresas que llevo en cartera, porque como yo calculo el precio al que quiero venderlas por valor intrínseco y por margen de seguridad, pues ya se trata simplemente de encontrar una call que te permita comprometerte a entregarlas a ese precio y que te dé una prima razonable. Y entonces esa es la que más uso. Segundo sería la venta de puts, de acciones que quiero introducir en cartera, pero las quiero introducir a un precio más bajo. De hecho, a veces hago las dos cosas. Yo le llamo la estrategia bocadillo, la estrategia bocata. Esa no la conoce, Una con ese rojita con una nombre. verdecita encima. ¿A que ese nombre no lo conoce? Pues mira, No, 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 ese no lo conocía. pero bueno, te sabrás el nombre técnico y eso te lo vas a saber mejor que yo. Mira, yo lo que hago es comprar una parte de las acciones que quiero tener en cartera, por ejemplo, la mitad. A esa mitad me comprometo a entregarlas pues un 30, un 40% más arriba, 20, 30, 40, el precio al que sea el valor intrínseco y cobro las primas de la call. Y después, a la otra mitad que me gustaría comprar para tener la posición completa en cartera, le hago una venta de puts, pues por ejemplo, un 10, un 15, un 20% más abajo y cobro la prima. De esa forma, si tenemos simplemente en cuenta las acciones que he comprado, eso sería como el relleno, lo que va dentro del bocadillo, la call vendida sería el pan de arriba y la put vendida sería el pan de abajo. Y tengo un bocata perfecto. Lo utilizo más frecuentemente, no la... Vamos a dejarla ahora, la estrategia bocadillo me parece súper interesante. Pero sí, de hecho, es una de las aproximaciones que yo hago cuando quisiera de repente, bien sea, o obtener una mejor prima en caso de que se dé un movimiento alcista del activo, o mejorar mi promedio de entrada en caso de que se dé un movimiento bajista del activo. Y de esta manera, pues me logro un mejor posicionamiento para que el precio promedio, en caso de que se dé una reversión del mercado, me permita poder seguir vendiendo, digamos, calls por debajo de ese primer precio de entrada, de ese primer break-even price que está tenía marcado. Me parece excelente. ¿Y alguna estrategia más compleja donde combines fechas de vencimiento, verticales? No, no me meto ya en cosas más complejas. Yo con eso tengo suficiente, porque Eh, para mí la parte más importante del fondo, obviamente, es tener una cartera de acciones robusta, bien seleccionadas. Y las opciones es el extra, ¿no? Digamos, la guinda del pastel, pero el pastel está formado por las acciones. Y las opciones es esa guinda y me basta con la complejidad de lo que conozco y sé llevar bien. Te dejo a ti las otras estrategias más complejas.
Además que esas dos estrategias que mencionas podrían, y les digo a las personas que a veces están muy ávidos de querer y querer aprender, porque en el mundo de las opciones literalmente es infinita la cantidad de estrategias que pudiésemos poner allá a disposición, pero yo les digo, las personas quizás más rentables terminan siendo aquellos que explican, aquellos que hacen las estrategias básicas de opciones como el cover call y el cash secure put, en donde conformamos el famoso ciclo de la rueda y terminan siendo unos tremendos inversionistas porque sus rentabilidades por lo regular siempre superan a las rentabilidades del promedio del mercado. Y a veces nos enredamos. Lo que pasa es que ese inmediatismo que estamos viviendo, hoy queremos todo tan rápidamente, esa remuneración instantánea que deseamos, a veces nos pervierte el verdadero fin de una cartera que debería estar pensada 10, 20, 30 años, pero queremos realmente tener los rendimientos de 30 años, los queremos tener en 30 minutos y se vuelve bastante complejo. Así que me encanta esa aproximación. Javier, en el fondo, ¿hace cuánto nace el fondo? ¿Nos puedes contar de pronto cuántos activos tienen bajo manejo? Un poquitito de en dónde invierten y cómo buscan sus inversiones. Vale, pues a ver, el fondo nació en mayo del 2023. Fíjate, el fondo lleva poco tiempo. Yo llevo invirtiendo más de 25 años y mis compañeros de Bolsazón también llevan muchísimos años invirtiendo, algunos tantos años como yo. Primero estuvo Bolsazón y después lancé el fondo en el año, ya te digo, 2023. Ya venía con ganas de lanzarlo años atrás, eh, pero vino el COVID de por medio y también lanzamos Bolsazón, lo que estaba ocupando mi tiempo completo. Y entonces, pues bueno, pues fue cuando empecé a tener un poco más de tiempo disponible. Bolsazón ya sobre ruedas con mis otros 4 socios, pues fue cuando lancé el fondo de inversión. Yo Ok, es verdad que llevaba primero vino ya. entonces Bolsazón y después el fondo de inversión. Efectivamente, Ya. en el tiempo, en cronología, sí, aunque ya te digo que yo llevaba ya con la idea del fondo desde mucho antes y también ya llevaba el capital de forma delegada. Había una serie de personas que me habían, desde hace, pues hará 15 años, hay una serie de personas que al ver que yo invertía de forma exitosa, pues me delegaban sus cuentas para que yo le llevase las inversiones, ¿no? Ahí está el germen del fondo, en verdad, porque el boca a boca va haciendo que unos amigos y unos familiares se lo vayan diciendo a otros. Oye, pues mira, pues Javier me lleva la cuenta. Oye, Javier, ¿te importaría llevármela? Pero claro, te van delegando esa responsabilidad y en verdad eso llega a un momento que crece tanto que lo suyo es un vehículo formal. Así que yo llevaba ya muchos años pensándolo y ya te digo, se lanzó en el 2023. En cuanto a activos, que preguntabas por el número de activos, yo diversifico muchísimo. Ahora mismo tendré aproximadamente unos 70 activos en cartera. Me gusta diversificar porque me gusta tener activos en distintas líneas de trabajo. A veces las tesis no se cumplen justo cuando tú pensabas que se iban a cumplir, pero si tienes muchos activos y muchas líneas de trabajo, unas líneas se van a convertir en beneficios antes que otras. Y esas son las que vas vendiendo, vas recogiendo beneficios y los vas moviendo a nuevas acciones y nuevas líneas de trabajo. Además, normalmente por el simple hecho, como tú sabes, del uso de las opciones call, algunas de las empresas que tengo en cartera, en cierto modo es como si ya no las tuviera, porque yo ya me he comprometido Ya a las tienes venderlas a un comprometidas, sí. precio que ya se ha pasado, ¿me entiendes? Ya está por encima. Entonces, pues ya vas buscando otras nuevas ideas porque esas se han pasado de precio. De acuerdo. Y de activos bajo manejo, digamos, ustedes obviamente son ya un fondo público autorizado por la CNMV, ¿lo dije correctamente?
CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ese, bueno, no, V. Ok, CNMV o V, según la parte del mundo donde nos vean. Exacto. El, ¿Cuántos inversionistas tienen? ¿Cómo funciona el fondo? Si yo quiero invertir, ¿cuál ha sido esa rentabilidad del fondo durante los últimos años desde su creación? Bien, el fondo está disponible a través de varios bancos españoles. Es muy difícil contratarlo desde el extranjero, la verdad, complicado. Hay algunas personas que lo consiguen, pero bastante complicado. Tenemos ya 850 partícipes en el fondo, 15 millones de euros bajo gestión. Esto ha ido creciendo bastante rápido porque date cuenta que empecé en mayo del 2023, no hace ni siquiera un año y medio, y empecé con unos 5 millones de euros inicialmente y unos 40 partícipes y mira dónde estamos, ¿no? 15 millones y ya te digo, más de 800 partícipes. La rentabilidad del primer año, de mayo a mayo, ha sido del 20%, ya limpio de comisiones. Y en lo que llevamos de este año lleva un 8% de rentabilidad en el 2024. Aquí yo no voy a pegar grandes pelotazos. La idea no es, yo no busco super rentabilidades. Aquí la idea es sacar una rentabilidad razonable de doble dígito a lo largo de los años, pero cayendo menos que el mercado en los momentos difíciles. El fondo está con la gestora Andbank, ANDBANK, una gran gestora de patrimonios en España, y yo soy el asesor del fondo. Ok. Y ahora hay otra línea de negocio que es casi que el incubador de este fondo y es Bolsazone. ¿Qué hace Bolsazone? O Bolsazón, no sé cómo lo pronuncia ustedes, Bolsazone, Bolsazón. Sí, bueno, la verdad es que he escuchado las dos pronunciaciones, ¿no? Porque algunos lo pronuncian muy españolizado, Bolsazone, y a mí me gusta decir Okay. Bolsazón, ¿no? A ver, Bolsazón es un servicio de información y de formación. Formamos para invertir en bolsa, tenemos una formación completísima. Los socios que llevamos tantísimos años hemos recogido en esa formación todo ese conocimiento y las herramientas que utilizamos para analizar las empresas, para análisis fundamental, análisis técnico. Y por otro lado tenemos un servicio de información donde compartimos con la comunidad de Bolsazón, por la que han pasado miles de personas, compartimos las empresas en las que estamos invirtiendo. Se explican las tesis, se comentan, es social trading, es una comunidad de social trading que se llama, donde los miembros están muy activos, los socios vamos compartiendo nuestros movimientos, nuestras ideas, cómo hay noticias que afectan a nuestras empresas, hay noticias que afectan a los mercados. Entonces, es un servicio de información por suscripción donde la gente pues, puede estar al día de las acciones que componen su cartera y también de lo que está ocurriendo en los mercados, ¿no? Y pueden ver cómo estos grandes apasionados que formamos los 5 socios, pues cómo invertimos, dónde invertimos y los motivos por los que lo hacemos, ¿no? Ok, bueno, entonces tienen ahí como el cuadrito completo, el circulito completo. Quieres aprender de inversión, pero también te podemos ayudar a gestionar el patrimonio y ayudar a gestionar tus inversiones. Así es. Interesantísimo. ¿Qué viene? ¿Qué proyectos vienen por delante? ¿Y cómo ves? Dos preguntitas por aparte. Proyectos por delante y cómo ven el mercado, la situación geopolítica, cómo analizan lo que viene.
Bueno, pues precisamente ahora mismo estamos con bastantes turbulencias en los mercados, ¿no? Con el tema geopolítico, digamos, los grandes problemas que están ocurriendo en Oriente Medio, la guerra de Ucrania, temas de inflacionarios, tipos de interés, posibles recesiones, elecciones en Estados Unidos. La verdad es que tenemos ahora mismo un mix interesantísimo, pero bueno, en esos momentos es cuando ocurren a veces oportunidades. Dice que a río revuelto, decimos aquí en España, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Igual lo conocemos el dicho. Está turbulento y como muchas veces explicar el comportamiento de los índices que no paran de subir en muchos sectores en general, a pesar de toda la incertidumbre que existe, a pesar de los fenómenos que estamos viviendo, no solamente a nivel geopolítico, a nivel de conflictos bélicos que podrían terminar impactando, no solamente, es que no es un escenario ajeno, no solamente quienes lo están viviendo, eh, en Irán, en Israel, en Líbano y todos los países adyacentes, sino que empieza a preocupar que es un conflicto que se empieza a extender, porque estas guerras sabemos cuándo empiezan, pero nunca sabemos cuándo terminan. Y si revisamos la historia, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, terminan involucrándose en una cantidad de conflictos que no tenían nada que ver uno con el otro, el conflicto del Pacífico con el conflicto europeo, y ahora vemos también otra vez un conflicto europeo con un conflicto en Asia cercana. Y hay que estar preparados, digamos que aquí donde decimos es hay que estar preparados para lo que venga, si no viene nada y si no pasa nada extraordinario a nivel de inversión es perfecto, pero un mensaje es siempre estemos pensando en qué potencialmente podría salir mal, en lugar de siempre pensando en cuánto podría ganar. Pues Javier, ha sido un enorme placer haber estado aquí contigo, haber tenido la oportunidad de conversar. Yo te quiero robar una frasecita que se puedan llevar los inversionistas que hoy están empezando después de estar desde el año 97 invirtiendo. Es decir, ya llevas cuánto, vas para 30 años, 27 años invirtiendo. ¿Cuál es esa lección que a ti te costó sangre y lágrimas entender y que hoy se la pudieras ofrecer como un regalo a la audiencia? Uy, qué pregunta más interesante y sin preparar, ¿eh? Uy. Bueno, Luis, yo creo que, y más estando contigo aquí, que tú eres un gran experto en opciones, put y call, creo que lo importante es prepararse, estar formado tanto en cuanto a los mercados financieros, a cómo analizar empresas, pero también formarse en cómo protegerse y cómo sacarle el mejor provecho con las opciones put y call, porque efectivamente los mercados tienen siempre volatilidad y esa volatilidad hay que ponerla de nuestro lado. Mucha gente habla de la volatilidad como un riesgo y tenemos que hablar de la volatilidad como una oportunidad. Y para eso hay que conocer muy bien cómo funcionan los mercados financieros, cómo funcionan las empresas y cómo funcionan las opciones put y call para protegerse y para utilizar esa volatilidad para sacar un provecho adicional. Pues muchas gracias, Javier, de verdad. Muchas gracias por el mensaje y gracias también por la cuña para que las personas también aprendan de opciones. Así que este es tu casa, este es tu canal. Cuando quieras, de verdad, por aquí sería encantador poder seguir intercambiando conceptos y que nos sigamos viendo con alguna frecuencia. Así que no me queda más sino despedirte. Muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros el día de hoy. Igualmente, Luis, un abrazo. Gracias. Y para todas las personas que quieren unirse al canal de Javier, les voy a dejar todo aquí en la parte de las redes sociales. Y pues para que vean qué es lo que hace Bolsazón y qué es lo que hace su fondo de inversión, les voy a dejar en la descripción todo lo que ellos están haciendo y sus contactos para, digamos, que se pongan allí y los sigan y aprendan también de estos colegas que estoy seguro que tienen mucho por aportar. Y para todos ustedes, pues los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de las notificaciones y nos dejen saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, qué les gustaría que abordáramos en los siguientes podcasts, qué tipo de conversaciones, qué tipo de temas. Así que los leo. Nos vemos en una futura oportunidad. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.